profeta Daniel, capítulo 10, verso 10 en adelante, algunos versículos. Quiero hablar, hermano, sobre la oración, pero también quiero hablar sobre la oposición, ¿sí? A veces nosotros nos quedamos con la oración, ¿sí? Nos quedamos con la oración. Pero hay que tener en cuenta la oposición, ¿sí? La oposición. Si usted va al libro de Apocalipsis, cuando habla del anticristo, una de las cosas que hace el anticristo, dice, se opone a Dios o a todo lo que tenga que ver con Dios, ya sea la oración, el ayuno, leer la palabra, el predicar el evangelio. Y la Biblia dice, al libro de Apocalipsis, que el anticristo se opone a Dios, ¿sí? Y nosotros sabemos, hermano, que por más que se oponga a Dios este personaje, no le va a poder hacer nada, ¿sí? Pero se opone a todo lo que tenga que ver con Dios. Cuando va usted también al libro de Apocalipsis, todos conocemos la historia de aquella mujer que tiene un hijo, el hijo es arrebatado para el cielo, pero dice que el dragón, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer. O sea, habla de que Dios lleva a Cristo al cielo, pero los que quedamos acá, ¿no? Somos que perseguidos. Libro de Apocalipsis. Entonces quiero hablar sobre la oración en parte, voy a hablar algo más, pero digo sobre la oración, pero también sobre la oposición, que es lo que a veces nosotros no tomamos en cuenta, ¿sí? Y nosotros, hermanos, tenemos fe en la oración, porque si no, no oraríamos, creemos en la oración. Pero hay una oposición, ¿me entienden? Hay una oposición. Y uno podría hablar un montón de cosas con respecto a la oposición, porque la oposición es algo que se ve. Cuando Dios lo bendice, cuando Dios lo ayuda, ahí tiene la lucha, tiene la prueba, tiene la dificultad. Y así en un montón de cosas. Y primera medida uno tiene que saber que existe la oposición, ¿sí? Jesús fue llevado al desierto y la palabra de Dios dice que él estuvo orando y buscando de Dios. Pero dice que cuando él fue al desierto, ¿quién apareció? Satanás. ¿Para hacer qué? Oposición. Entonces nosotros tenemos que saber que también hay oposición. Que el diablo no se le va a hacer fácil a usted. Que lo que usted va a pelear, porque a veces, claro, decimos, pero me esfuerzo por esto, peleo por esto, trabajo por esto. Y tal vez uno dice, es puro lágrimas, puro dolor, puro... Pero tenemos que entender que hay una oposición. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 10 en adelante, vamos a comenzar leyendo. Y la palabra de Dios nos dice en esta tarde, he aquí que una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con ellos, con los reyes de Persia. Señor, háblanos en esta tarde. Háblanos en esta tarde. Habla nuestro corazón, habla nuestra alma y habla nuestra mente. Amén. Habla nuestro espíritu y revélate a nuestra vida en el nombre de Jesús. Poderoso de Jesús. Gracias te damos. Amén. Dios, cuando comienza a tratar con Daniel, con este profeta, una de las cosas que le hace énfasis, hoy hablábamos en la mañana, en el capítulo 62 del Salmo 62, en el versículo 8, si no mal no recuerdo, 62 versículo 8, cuando Dios comienza a hablar y le dice al pueblo, pueblo mío. A Daniel le dice, amado. Hermano, Dios está interesado en nosotros. Y eso uno lo tiene que tener claro, Dios se interesa por nosotros. Por eso nos dejó un libro.
La Biblia es uno de los libros más perseguidos de toda la historia, uno de los libros más viejos, uno de los libros más maldecidos y tantas otras cosas. Sin embargo, Dios siempre tiene para que nosotros podamos tener la Escritura, donde si hay algo que Dios habla en la palabra de Dios, cuánto Dios quiere y ama a su pueblo y cuánto Dios está dispuesto a dar por su pueblo. Y Dios se revela al profeta Daniel y le comienza diciendo primeramente, muy amado. ¿Para qué? Para estimularlo, para alentarlo, para uno llegar a comprender y a entender, hermano, que uno no es cualquier cosa. El diablo te trata y nos trata como cualquier cosa. El diablo, hermano, siempre ha tratado de degradar tu vida de muchas formas y maneras. Pero para Dios, la palabra de Dios dice que nosotros somos muy amados. A nosotros nos tiene que dar y nos tiene que bastar y que Dios nos diga que nos ama. Que Dios nos diga que nos ama. Que Dios nos diga que somos para Él especial tesoro. Que somos como la niña el ojo. Quien toca, gloria a nuestras vidas, está tocando a Dios mismo. Y entonces Dios se comienza a revelar y dice, Dios a nosotros muy amado. Y Dios le hace ver a Daniel que desde el momento que Daniel dispuso su corazón para buscar a Dios, Dios había, no es como nosotros, que no escuchamos, o escuchamos cuando queremos, o escuchamos lo que queremos. No. Dios le dice, desde el primer momento que tú dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Que a veces nosotros pensamos y creemos, hermano, no, Dios a mí no me escuchó. No, Dios no, a mí no me prestó atención. Lo que yo le dije, Dios se olvidó. Y no es cierto, Para nosotros muchas veces nos olvidamos. O para nosotros muchas veces pensamos que Dios se olvida de lo que le hemos pedido, de lo que le hemos hablado. Así como usted, como yo compartía, no me acuerdo bien en qué culto fue, capaz que usted no estaba ni se acuerda, pero, y esto lo compartí hace poco, de una pastora, ¿sí? De una pastora que el hijo estaba en las drogas, ¿sí? El hijo estaba en las drogas y ella lo veía cada vez peor. Y entonces ella contaba, un día en una reunión de pastores, ella contaba que a veces estaba en el altar y sentía como un nudo acá, y entendía y veía o sabía que Dios le demandaba que lo alabara, y ella compartía y decía, ¿cómo voy a alabar a Dios cuando lo que le estaba pasando con el hijo, ¿no? Bueno, así pasó mucho, y estaba el esposo también, y los dos hablaban lo mismo, ¿no? Y entonces ese día que estábamos en la reunión compartía cómo el hijo había cambiado, cómo Dios lo había tocado al hijo, cómo ella veía en el hijo un cambio, ¿sí? Después de haber sufrido tanto, porque el hijo estaba metido en la droga, porque esto, lo otro, y una cantidad de cosas. ¿Y cuántas veces a nosotros, de diferentes formas y maneras, nos pasan cosas, hermanos, que parece que uno dice alabar a Dios cuando todo te va mal, alabar a Dios cuando tal vez salís del culto, hermano, y tenés que enfrentar un montón de cosas, de adversidades, cuando sabés que al otro día te tenés que levantar para ir a trabajar o para donde tengas que ir, y saber que tenés que luchar en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, sobre todas esas cosas que vienen contra tu vida, que han venido en contra de tu vida. Pero qué bueno, hermano, cuando está toda esa situación, todo ese dolor, toda esa amargura, esa desesperación, pero sabés que la palabra de Dios dice, tú eres muy amado. Tú eres muy amado. Estar convencido que nuestras oraciones, que nuestras peticiones delante de Dios no han caído en tierra. No han caído en tierra. Y Dios le dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, pero no queda ahí, dice, fueron oídas tus palabras. No quede duda en nosotros que Dios ha escuchado nuestra oración. Tal vez nosotros
no vemos hoy lo que queremos ver. No podemos imaginarnos, hermano, lo que se viene por delante. Pero Dios nos dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. No sé cuáles han sido sus oraciones en el pasado con respecto a situaciones, a circunstancias, pero seguro que Dios escuchó. Seguro que Dios lo tiene claro, seguro que Dios lo tiene presente, seguro que a Dios no se le ha olvidado. Pero la palabra de Dios sigue diciendo algo, hermano, que es importante para nosotros. Llegar a entender. La Escritura dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad, que gobiernan en los lugares celestes. ¿Sí? Poderes de las tinieblas, fortalezas del diablo, mentiras, engaños del diablo, quién sabe cuántas cosas. Deteniendo, hermano, nuestra vida, tratando de hacer tantas cosas para perjudicarte. Pero dice la Escritura, si seguimos leyendo, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 20 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Por 21 días se ve que hubo, hermano, una batalla, una guerra espiritual. Parece, hermano, como que la bendición venía, pero el diablo trataba de impedir. ¿Sabe que el diablo te quiere robar la felicidad? El diablo te quiere robar la paz. Todo, la Escritura dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Algunos dicen que es el diablo, otros dicen que no, que está hablando del hombre malo. Llámele como le llamen. Uno sabe que la maldad sale de un lado y ese lado es el del infierno mismo. Y dice, el diablo vino a robar, matar y destruir. Y el diablo, hermano, muchas veces quiere robarnos, hermano, todo. Todo. ¿Se acuerda de esa Escritura cuando dice, cuando la casa limpiada y queda vacía, vienen, dice, 7 espíritus peores? Ya no le basta, al contrario. No pueden ver la casa limpia, ordenada. Tratan de meterse, de robarnos, hermano, todo lo que Dios nos da. Y a veces creemos, nosotros pensamos que Dios no nos da. Y no es que Dios no nos dé, Dios nos da, pero el diablo trata de robarnos la bendición. No lo puede ver, no lo puede ver que usted sea feliz, que usted alcance la bendición, que usted alcance la paz. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar atentos. Dice que por 21 días hubo una guerra ahí porque el enemigo trataba de robarle la bendición. ¿Se acuerda cuando nació Moisés? Lo tuvieron que meter en el agua porque ¿qué pasaba? Cuando sabían que era un varón que había nacido, lo querían matar. Lo mismo pasó Jesús. Cuando Jesús nació, hermano, el rey a Herodes había mandado, maten a todos los niños hasta 2 años, mátenlos a todos. Porque el diablo no puede ver que Dios te bendiga. Dios te bendice y el diablo, hermano, odia que Dios te bendiga. Si Dios te sana, el diablo va a tratar de que te enfermes de cualquier otra cosa. Si Dios te abre una fuente de bendición, va a tratar el diablo de que la pierda, de que no la alcance. Y dice que por 21 días, hermano, a pesar de que Daniel había dispuesto su corazón y guerreaba y batallaba y oraba, a pesar de todo eso, hermano, dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que el diablo por 21 días estuvo haciéndole guerra y guerra y guerra y guerra y guerra para destruirlo. Para destruir la vida, para destruir la familia, para destruir el hogar. Y ahí estaba, en esa batalla. Pero es en esa batalla donde nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tener nuestras propias convicciones, nuestra propia seguridad. Dios a mí me ama, Dios está escuchando mi oración y aunque cueste, aunque no vea la salida, aunque no vea la solución, aunque no vea el milagro hoy, voy a seguir creyendo, voy a seguir caminando y voy a seguir esperando. Amén, Jesús. Decía el mensaje hoy de la mañana, esperar en Él en todo tiempo, pueblo. En todo tiempo, en todo momento. En las buenas y en las malas. En todo tiempo. En todo tiempo.
¿Cómo puede ser, mi hermano, mi hermana, si la oración es poderosa? El libro de Santiago dice, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Cómo puede ser que si la oración es tan poderosa, el diablo pueda tratar de detener? ¿Qué es lo que detiene? La respuesta. ¿Cómo? A través de la impaciencia, de la incredulidad, de que no le creas a Dios, de que no confíes en Dios, de que no esperes en Dios, que no te agarres de Dios. Y mientras van pasando los días parece que el diablo va ganando terreno, pero cuando nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, cuando nosotros no ignoramos las obras de Satanás, podemos estar convencidos y seguros que no importa si son 21 días, si son 10 días, si son 100 días, si son 1000 días, Dios nos va a dar la victoria. El libro de Apocalipsis dice, y el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, y estaréis en la cárcel por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y el diablo lo tenía ahí en la cárcel, los detenía. Porque a veces nosotros decimos, no, que el diablo no tiene poder. No, el diablo tiene poder. Lo que no tiene es autoridad, porque todo lo que le hace lo hace por su pasión. El diablo tiene poder, no tiene autoridad, pero sí tiene poder. Autoridad lo único que tiene es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero sí tiene poder, sí tiene artimaña. Por eso hay una resistencia y nosotros tenemos que aprender que hay una resistencia. ¿Y cómo vencemos esa resistencia? Seguimos caminando, seguimos creyendo, seguimos orando, seguimos caminando en fe, seguimos confiando en Dios, seguimos esperando en Dios, seguimos ayudando los unos a los otros, animando al hermano, animando a la hermana, animando al que sufre, que padece y diciéndole vamos que se puede. Y aunque sea más de 21 días y aunque tengamos que luchar, aunque tenemos que saber, tenemos que entender que hay alguien que nos ama, que nos ha prometido amor. Y pero pastor, las cosas que uno está pasando, sí, hermano, pero todo el mundo las está pasando. Todo el mundo. Usted mira los informativos, hermano, y todo es catástrofe, todo sale mal, y todo pasa esto y pasa lo otro. Pero hay una diferencia. El mundo no tiene con qué pelear. El mundo no tiene la fuerza que tiene usted. El mundo no tiene un Dios como el que tiene usted, como tenemos nosotros. Porque la Biblia dice que por 21 días hubo una resistencia. Pero a pesar de esa resistencia, a pesar de ese levantamiento, Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. ¿Y qué quiero decirte, hermano, hermana? Nosotros tenemos que entender y tenemos que saber que hay una resistencia en contra de nuestra vida, pero tenemos que orar. Porque tarde o temprano, hermano, tal vez no sean 21 días para usted, pero tarde o temprano Dios te va a dar la victoria. Tus oraciones, hermano, no han caído en saco roto. Dios ha escuchado nuestra oración por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por nuestra economía, por nuestra salud, por nuestros hogares. Dios ha escuchado nuestra oración. Aleluya. Gracias, Jesús. El tema, hermano, es que el diablo va a hacer siempre todo lo posible para robarnos la bendición. No lo dejemos. No bajemos la guardia. Aunque pegue fuerte, aunque duela. Todos sabemos, hermano, y de alguna manera u otra hemos experimentado el dolor, la angustia, la desesperación por circunstancias o situaciones. Pero, hermano, eso no es motivo para que bajemos los brazos. Porque podemos escuchar la voz de Dios diciéndole, muy amado, muy amado, muy amado. Desde el primer día que dispusiste tu corazón en buscar y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras Dios ha enviado su presencia, su poder y su gloria sobre tu vida. Y aunque hay resistencia del diablo, aunque hay resistencia de todo tipo, llámese como se llame, hermano, Dios ya tiene para usted y para mí la victoria asegurada. Y en el medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de la lucha y en medio de tantas cosas, la victoria ya la tenemos segura. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que hay una resistencia. Hay una resistencia. Hay una resistencia para ir al culto, hay una resistencia para orar, hay una resistencia para leer la Biblia, hay una resistencia para ayunar, hay una resistencia para hablar de Jesús, hay una resistencia.
Pero también tenemos que comprender y tenemos que entender, hermanos, que Dios ha prometido pelear con nosotros. Que usted y yo no estamos solos en esta guerra. Que el diablo se levanta, que el diablo trata de alguna manera, hermano, de hacer que nosotros bajemos los brazos. No baje los brazos. Aunque le duela, aunque le salgan gotas de sangre de sudor. Aleluya. Aunque, hermano, el diablo se ría en tu cara, no baje los brazos. Porque desde el primer día que dispusiste de buscar de Dios, Dios ha escuchado tu oración, tus lágrimas, tus ruegos. Tus oraciones fueron oídas. Simplemente que todavía estamos en ese fogón, Aleluya. en esa lucha, en Sí, esa Señor. batalla, donde el diablo trata, hermano, de robarnos la bendición. Amén, amén, amén. La Escritura dice, hermano, que Dios le habla a Moisés para que todo el pueblo fuera liberado de la esclavitud, de la opresión. Y Moisés dice amén, y el pueblo de Dios dice amén. Y salieron de allá de Egipto con mucha resistencia. Todos conocemos las plagas que vinieron para que Faraón dejara ir al pueblo. Pero en cuanto Faraón deja salir al pueblo, dice que el pueblo marchó. ¿Qué es lo que hizo Faraón? Armó su ejército, armó sus carros. ¿Y qué dijo? Vayan detrás de los judíos. Vamos otra vez a llevarlos cautivos. Vamos otra vez a oprimirlos. Vamos otra vez a traerlos de vuelta. Vamos a ponerlos de vuelta en su lugar. Vamos a llevarlos cautivos otra vez. Y ellos miraban para atrás y venía el faraón con su ejército. Y miraban para atrás y veían el faraón con su ejército. Y miraban para atrás. Yo no sé cuánto tiempo les llevó desde que salieron de Egipto a llegar al Mar Rojo. Pero veían la polvadera del enemigo atrás. Y no veían la salida. Algunos, pero ¿y si Dios nos liberó? ¿Por qué está pasando esto? Pero la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sí le habló. Y Dios le dice a Moisés, sigan para adelante, porque estos edificios que ven ahora, nunca más lo van a ver. Amén. Y se cumplió la palabra. Y se cumplió la palabra. En medio de la persecución, en medio de la desesperación, en medio de la aflicción que estaban viviendo, Dios les dio la victoria. Amén, sí, Señor. Y yo quiero decirte en esta hora, hermano, hermana, que Dios te va a dar la victoria. Gracias, Jesús. Dios te va a dar la victoria. Tal vez hoy estás en esos 21 días de batalla, estás en esos 21 días espirituales donde parece que la bendición no se ve, el milagro no se ve, el cambio no se ve, la restauración. Yo no lo sé. Pero Dios había contado cada uno de los días. Pero Dios había tenido en cuenta cada uno de los días. Porque a Dios no se le pasa absolutamente nada. A Dios no se le pasa absolutamente nada. Amén. Y nosotros tenemos que entender que por más opresión que venga del enemigo, Dios nos ha asegurado ya su victoria. Sí, Señor. Aleluya. Porque Dios ha escuchado nuestra oración y nuestro clamor. Amén. ¿Usted cree que cada vez que se arrodilló en su casa, cada vez que se arrodilló en la iglesia, o donde sea, para pedirle a Dios, Dios no ha escuchado su oración, Gracias. su clamor? Claro que Dios ha escuchado. Estamos en ese tiempo de batalla, de guerra espiritual, la cual yo le aconsejo no baje los brazos, Amén. la cual yo le aconsejo no retroceda, no se Gracias, entregue, Jesús. no se entregue, no se entregue, porque viene el tiempo donde Dios va a hacer que nuestro enemigo sea puesto bajo la planta de nuestros pies. Amén. Para siempre, porque así lo dice la palabra, de la misma manera que Dios le dijo a Moisés, los egipcios que vienen detrás, que tú estás viendo, nunca más los vas a ver. Amén. Y fue cierto, se cerró el Mar Rojo, hermano, los mató a todos, a todos, a todos, a todos, y los dejó bien allá abajo del mar, y nunca más Israel vio ese ejército. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios peleaba Gracias, Jesús. por ellos. Amén. Porque Dios peleaba por ellos. Amén. Porque Dios pelea por nosotros. Gracias, Jesús. Hermanos, muchas veces vemos al enemigo que se burla o se quiere burlar de nosotros, pero llegará el día, pasarán los 21 días, llegará el momento, hermano, donde Dios nos va a dar la victoria y nos va a asegurar la victoria. Aleluya. Aunque hoy tengamos que tal vez, hermano, llorar, Gracias, Jesús. tengamos que sufrir, tengamos que padecer, nuestra es la victoria en Cristo Amén. Jesús, Señor Amén. nuestro.
¿Sí? Vamos a orar Gracias, Jesús. en esta preciosa tarde. Y ahí donde usted está, mi hermano, mi hermana, usted sabe cuál es la opresión que usted está viviendo. Cómo el enemigo, aún a pesar de sus oraciones, se está levantando en contra de su vida. Amén, Señor. Y tal vez usted piensa, Señor, yo ya no puedo más, no tengo fuerza, no sé cómo pelear, tengo ganas de desistir, de bajar los brazos, de entregarme, de rendirme. Pero en esta mañana escuchar la voz de Dios, muy amado, Aleluya. desde el primer día que dispusiste tu corazón, Sí, Señor. fueron oídas tus oraciones. Ayúdanos, Padre, en esta preciosa tarde, ayúdanos, Dios. Ven de nosotros. nosotros venimos delante de ti. Ven de nosotros. Venimos delante de tu presencia en esta tarde. Venimos delante de tu presencia en esta tarde. Señor, nosotros venimos delante de tu presencia en esta tarde. Yo no sé qué está pasando con los 21 días de mi hermano, de mi hermana. Pero sé que después que pase, tú le das la victoria segura. Por eso yo creo, Señor, que aunque hay una resistencia, Señor, en contra de tu pueblo, aunque hay una resistencia en contra de la iglesia y en contra de tus hijos, de tus hijas, Señor amado, nosotros ya tenemos la victoria. Ya tenemos la victoria.